La serie se titula El comienzo de la iglesia y este es el tema número 10 y se titula El arresto de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4 versículo 1 y estaremos hablando hasta el versículo 22. Tiene un subtítulo tu Biblia que dice Pedro y Juan ante el concilio, ¿es correcto? Sí. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios, que es la que nos permite nacer de nuevo, ser regenerados por tu Espíritu Santo y un día estar en tu presencia y cenando, Dios, contigo en tu mesa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu precioso Espíritu Santo, Dios, nos hable y nos diga lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú deseas para nosotros, que sea para agradarte a ti. Gracias por tu palabra, Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. Los sacerdotes que oficiaban en el templo vivían en habitaciones juntas a este mismo templo. El capitán del templo era un sacerdote con un alto rango, solo inferior al del sumo sacerdote. Los saduceos, grupo aristocrático y poderoso que pertenecía a una de las sectas judías, negaban la existencia
de ángeles y espíritus. Lo puedes ver en 23, versículo 8. Y aceptaban solo el Pentateuco, es decir, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, como la escritura sagrada. En tiempos de Jesús estaban encargados del cuidado del templo y del sumo sacerdote. Siempre era un saduceo. Dice el versículo 2 que estos indignados, hacía unos 2 meses que el concilio había entregado a Jesús para que fuera crucificado, y los apóstoles ahora proclamaban con fervor que Dios le había resucitado, creencia que los saduceos negaban. Ya era tarde, por cuanto era contra la ley judaica tener un juicio en la noche. Los apóstoles fueron echados en la cárcel hasta la mañana. Gobernantes, ancianos y escribas, estos constituían el concilio, es decir, el Sanedrín. Este cuerpo del Sanedrín era un cuerpo gobernante del judaísmo que formaban entre 70 a 71 personas por el sumo sacerdote. Los gobernantes eran de la familia del sumo sacerdote y eran saduceos. Los ancianos eran hombres prominentes en la comunidad religiosa y eran originalmente las cabezas de tribus y familias, y esto lo puedes ver en Números 7:2. Los escribas eran maestros de la ley y usualmente eran fariseos. Dicen en el versículo 7 que puestos ellos en medio, el concilio, mis hermanos, el Sanedrín, se reunía en una forma de semicírculo y el acusado era puesto en medio. Ellos estaban en la parte superior, en ese semicírculo, en la parte arriba. Entonces ellos podían ver al acusado hacia abajo. En Hechos, esta es la primera de 4 veces que los discípulos de Jesús comparecen ante el Sanedrín. Esto lo puedes ver en 5:27 de Hechos, 6:12 y 22:30. Dice que el versículo 8, estos llenos del Espíritu Santo, hacía pocas semanas que Pedro había negado que conocía a Jesús. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta a las autoridades más altas de la nación y les comienza a decir: hermanos, y todos los que ustedes me escuchen, en ningún otro nombre hay salvación. Los líderes habían rechazado al único Salvador, versículo 11, y ahora trataban de impedir la proclamación del mensaje de redención que solo puede obtenerse en Cristo, Juan 14:6 y 1 Timoteo 2:5. Estos estaban confiados, y al estar los cristianos, mis hermanos, prestos para hablar confiadamente el Evangelio, es otro tema que se repite en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que estos sin letras y sin preparación, porque dice hombres del vulgo, la educación en el judaísmo estaba a cargo de los rabinos. Para ser reconocidos como rabino o como líder en Israel, toda persona, primeramente, hermanos, debía haber recibido sus enseñanzas bajo un rabino. Jesús era conocido como rabino, al menos por sus seguidores y por Nicodemo, un miembro del concilio, y esto lo puedes ver en Juan 3:2 y 7:50. La educación rabínica se basaba mucho en las tradiciones y no solamente en las escrituras. En este nombre, los líderes no querían mencionar el nombre de Jesús. Esto dice en 5:28. Relato. En el libro de los Hechos, mis hermanos, se presentan varias persecuciones de los cristianos, y es importante notar que cada perseguidor poseía sus propios motivos para resistir el Evangelio. Los saduceos, los fariseos, los herodianos y varios grupos paganos se oponían al movimiento cristiano, cada uno por diferentes razones. Más adelante, nosotros de nuevo volveremos a ver y a considerar estos grupos dentro de su propio contexto. Se nota que la primera persecución del movimiento cristiano fue iniciada por los saduceos y no de parte de un grupo gentil ni por el gobierno romano. Los primeros impedimentos o barreras en contra de la misión de la iglesia primitiva eran de origen religioso, interno y no de afuera. Escúchalo bien. Los saduceos, mis hermanos, constituían una minoría. Sin embargo, eran
una aristocracia rica y de gran influencia tanto en el templo como en el gobierno. El milagro los molestó mucho por varias razones. En primer lugar, los saduceos resentían que los discípulos estaban enseñando como si fueran rabíes. En segundo lugar, no creían en la resurrección, que era uno de los énfasis en el mensaje de Pedro. En tercer lugar, y probablemente la causa principal de su intervención, trataban de mantener relaciones amistosas con los romanos para poder conservar sus riquezas, comodidad, prestigio y poder. El concepto de la resurrección significaba más para los judíos del primer siglo que para los cristianos al día de hoy. Para los judíos de aquel entonces significaba una catástrofe inminente y mundial en la cual serían destruidos los poderes aquí en este mundo y el establecimiento milagroso de un nuevo orden. Entonces, por eso, la palabra resurrección sugería revolución o los que favorecían el orden romano. Los saduceos no deseaban en absoluto que se perturbara el orden ya establecido. El gobierno romano era muy tolerante, pero actuaba sin misericordia ante los desórdenes públicos. Los saduceos concluyeron que si se permitía seguir adelante a los discípulos sin estorbarlos, habría caos y tumultos en la calle, con resultados como desastrosos para su grupo. Por eso, lo que ellos hacen es deciden terminar con esta propaganda inflamatoria antes de que creciera, y fue por esto que se arrestó tan rápidamente a Pedro y Juan. Este es uno de los grandes ejemplos, hermanos, de cómo un grupo de hombres puede mantener sus intereses creados y puede negar a escuchar la verdad o a dejar que otros la escuchen. De vez en cuando, seguramente todos nos hemos topado con algún evangelista de aquellos que presentan a Jesús como el que puede solucionar todos los grandes problemas. Muchos predicadores hoy en día y desde hace muchos años y tal vez desde siempre te dicen: ven a Jesús y todas tus preocupaciones desaparecerán. ¿Has escuchado esto, sí o no? Conseguirás ese ascenso que has estado esperando. Aprobarás aquellos exámenes para los que has estado estudiando. Encontrarás el don o la doña o la novia o la mujer perfecta que has estado buscando. Hazte cristiano y en poco tiempo, cualesquiera que fueran tus deseos, se cumplirán. Tan cierto como si hubieran encontrado una lámpara maravillosa de Aladino. ¿Has escuchado esto, sí o no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa primeramente cuando vienes a Cristo? Vienen conflictos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Evidentemente, hermanos, no es así como funciona. ¿Estamos de acuerdo? Como bien sabemos, aquellos de nosotros que somos cristianos desde hace algún tiempo, en muchos lugares del mundo, el hacerse cristiano todavía hoy trae como consecuencia una destitución o un ascenso. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces te corren. Muchas veces eres observado y hueles mal. Como consecuencia viene un descenso más que un crecimiento. ¿Sí o no? Los estudiantes, hermanos, se encuentran con una interrupción prematura de su carrera, no con un avance. Y la oportunidad de encontrar un marido o una esposa, lejos de aumentar, disminuye drásticamente. Hay una razón muy sencilla para todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristianismo habla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y al mundo, en términos generales, no le gustan los métodos de Dios que hablen. Y como consecuencia, eres golpeado por el mundo. Apoya el mundo la religión que se contenta con mantenerse camuflada en lo más secreto de la vida privada del individuo, y que así no supone amenaza alguna para el orden establecido. ¿Lo podemos ver? El cristianismo, hermanos, en cambio, no se puede esconder. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando vino sobre los apóstoles fue poner en movimiento sus lenguas. Pedro y los demás aprovechaban
cada oportunidad que tenían para ponerse en pie y hablar con mucha claridad en el nombre de Jesús. Vemos un evidente ejemplo en Hechos 3, donde los apóstoles curan a un cojo en la puerta del templo. Rápidamente se junta una multitud de espectadores, maravillados por el suceso, y en un momento Pedro se pone en pie y predica el evangelio tal como lo había hecho en el día de Pentecostés. La respuesta de sus oyentes entonces, nuevamente, es extraordinaria. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, según capítulo 4, versículo 4 del libro de Hechos. En esta ocasión, hermanos, sin embargo, a la respuesta positiva de la multitud se le une una nueva y más siniestra audiencia. Escúchalo bien, una nueva y más siniestra audiencia. ¿Por qué? En este momento comienza la hostilidad. Cuando la multitud se agolpó en torno a Jesús, las autoridades lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia. De igual manera reaccionaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando Pedro y Juan hablaron a una multitud en el área del templo, pregunta: ¿quiénes son estas personas y qué autoridad tienen de arrestar a Pedro y a Juan? Los sacerdotes, hermanos, estaban organizados en 24 divisiones que servían en el templo bajo un sistema de turnos, según Lucas 1:8. Los sacerdotes y los levitas ministraban los sacrificios de la mañana y la tarde. El jefe de la guardia del templo era un sacerdote encargado de la fuerza de vigilancia, y su autoridad estaba inmediatamente por debajo del sumo sacerdote. El término de su servicio era indefinido e ininterrumpido. Y su responsabilidad era de mantener el orden en el templo y en las ceremonias. Los saduceos eran descendientes, escúchenlo bien, esto va a ser una parte medular de este mensaje, descendientes de sacerdotes. Repito, los saduceos eran descendientes de sacerdotes, presumiblemente de la línea del sumo sacerdote Sadoc. Y eso lo puedes ver en Ezequiel 40, 46, 44, 15 al 16 y 48, 11. Estos, hermano, habiendo formado un partido que controlaba el templo y el sumo sacerdocio, habían alcanzado un enorme poder político. Aceptaban como autorizados, escúchenlo bien, solamente los 5 libros de Moisés. El resto del Antiguo Testamento tenía para ellos solo un valor secundario. Por eso negaban las doctrinas relacionadas con el Mesías, los ángeles, los demonios, la inmortalidad y la resurrección. Versículo 1. Hechos 4, versículo 1, hermanos. ¿Estamos listos? Mientras Pedro y Juan todavía hablaban al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Es correcto? El día de Pentecostés, hermanos, una inmensa multitud escuchó el sermón de Pedro. Los sacerdotes, dice el versículo 1, los guardias del templo y los saduceos, que normalmente se refrenaban de hacer cualesquiera presencia sobre las grandes multitudes en los patios del templo durante los días de fiesta, fueron alertados cuando las gentes rodearon a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón. Aún, hermanos, cuando la sanidad del paralítico no haya tenido mayor importancia para aquellos líderes religiosos, la publicidad que se originó con el hecho y el sermón de Pedro sí les preocupaban. Esto les preocupó, por lo que ellos deciden interrumpir la enseñanza de los apóstoles para evitar que los apóstoles siguieran su comunicación con la multitud. Los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos deciden arrestarlos. La presencia de estos 3 grupos de personas para arrestar a 2 personas demuestra, hermanos, o incapacidad para controlar a la multitud o miedo a los comandantes militares romanos estacionados en el templo. Pero, en este caso, la multitud actuó
ordenada y pacíficamente, en contraste con la ocasión en que Pablo fue arrestado varios años más tarde, en 21, 27 al 40 de este mismo libro de Hechos lo veremos. Los sacerdotes, hermanos, la guardia del templo y los saduceos objetaban, sin embargo, dos cosas. El mero hecho de que Pedro y Juan estuvieran enseñando a la multitud y el contenido de su enseñanza, especialmente aquello referente a la doctrina de la resurrección. Dice el versículo 2, estaban muy perturbados de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. La enseñanza, hermanos. En la cultura de aquellos días, el título rabí implicaba un gran respeto. Esta palabra hebrea significa mi grande con la palabra maestro entendida. Mi grande o maestro. En los evangelios, este término es usado repetidamente en contextos donde el respeto, sincero o no, es extremo. Se esperaba que un maestro en Israel fuera una persona educada, lo puedes ver en el versículo 13, que poseía sus correspondientes credenciales. Aunque Jesús no tuvo una preparación formal, fue aceptado como un maestro debido a que hablaba con autoridad, según Mateo 7:29 y Marcos 1:22. Con todo, los líderes religiosos, hermanos, cuestionaron la fuente de su autoridad. Y esto lo puedes ver en Mateo 21:23 y en Juan 2:18. Según ellos, escúchalo bien, hermano, un maestro debe tener la capacidad de responder a preguntas sobre doctrina y sobre la ley. Y debe tener su correspondiente grupo de discípulos. Jesús, respecto de estas dos exigencias, calificó perfectamente porque pudo interpretar la Escritura hasta el extremo que nadie osaba rebatirle. Y lo puedes ver en Mateo 22:46. Y también tuvo un grupo de 12 discípulos en opinión de los sacerdotes. Sin embargo, los apóstoles ciertamente carecían de las credenciales necesarias. Además, con el poder y la fuerza, obviamente hablo del mensaje, los apóstoles estaban dañando su influencia y su autoridad de los sacerdotes. Es más, esto, hermanos, era una amenaza para los líderes religiosos de este tiempo. Y en cuanto a la doctrina, otra objeción a la enseñanza de Pedro y Juan vino de los saduceos, quienes rechazaban la doctrina de la resurrección. Lo puedes ver en Hechos 23:8 y en Mateo 22:23. Por contraste, los fariseos enseñaban esta doctrina y en su oposición a los saduceos se alegraban del respaldo que recibían de la comunidad cristiana. Algunos de los fariseos, como Nicodemo y José de Arimatea, llegaron a ser seguidores de Jesús y el ilustradísimo rabino Gamaliel. Gamaliel fue el que persuadió al Sanedrín a que dejara a los apóstoles libres, y lo puedes ver en Hechos 5:34 al 40. Los apóstoles predican la doctrina de la resurrección. Escúchalo bien, hermano. Con referencia, obviamente, a Jesús. Para los saduceos, los discípulos están empeñados en una imposibilidad. Como quiera que sea, después que los líderes judíos se deshicieron de Jesús de Nazaret clavándolo en una cruz, sus seguidores empiezan ahora a hablar de su resurrección. Y aunque ninguno de los líderes religiosos volvió a ver a Jesús, de repente, unas 7 semanas más tarde, una multitud escuchó en Jerusalén a los discípulos proclamando la doctrina de la resurrección, según 2:24 y versículo 32 de este mismo libro de Hechos. Y ahora, de nuevo, 2 de ellos predican acerca de aquella doctrina con referencia a Jesús. Por implicación, Pedro y Juan enseñan que como Jesús había sido resucitado de la muerte, así todos los que pongan su confianza en Él experimentarán la resurrección del cuerpo. Lo puedes ver en Juan 5:28-29 y 1 Corintios 15:12 al 18.
La doctrina, hermanos, de la resurrección es básica en Hechos, en sus sermones, en sus discursos. Pedro y Pablo proclaman esta doctrina a judíos y a gentiles. Ser testigo de la resurrección de Jesús es uno de los requisitos para el apostolado, según Hechos 1:22. Versículo 3. Y arrestaron a Pedro y a Juan porque era ya tarde. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones llegó como a 5,000. ¿Es correcto? Hechos, hermanos, es un libro que se registra numerosas primeras experiencias. Por ejemplo, en capítulo 3, versículos 6 y 7, puedes ver la sanidad de un paralítico. Estamos viendo el tema. En 7:60 puedes ver la muerte de un mártir. En 8:1 al 4, la gran persecución de la iglesia. Y en 9:40, la resurrección de Dorcas. Aquí, hermanos, Lucas describe el primer arresto. Los guardias del templo aprenden a Pedro y a Juan. Debido a lo avanzado de la hora, son llevados, obviamente, ellos a la cárcel, en un lugar de la corte para la formulación de los correspondientes cargos que estos estaban suponiendo que debían pagar. Suponemos que en el momento de la detención haya sido más de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque después de los sacrificios de la tarde, los guardias cerrarían las puertas. Lucas solamente nos dice que los apóstoles fueron puestos en custodia y no explica en cuanto al lugar ni a condiciones. Pero lo importante aquí, hermanos, no es exactamente el encarcelamiento de los apóstoles, sino los efectos que acarrea la enseñanza de que los apóstoles son encarcelados. ¿Me estoy explicando? Vamos para allá. Dado que la palabra de Dios, dice Pablo en 2 Timoteo 2:9, no está presa. La iglesia, hermanos, sigue creciendo. Sin duda que el milagro hecho por Dios permitió que multitudes vinieran a Cristo después de oír un gran sermón. El griego, hermanos, indica que la membresía total de la iglesia de Jerusalén llegó a ser como de 5,000 hombres. Además, Lucas dice específicamente que se supone que está hablando de miembros masculinos de la iglesia, los que a menudo eran contados como cabezas de familia. Donde quiera que se encuentre, hermanos, en el Nuevo Testamento la palabra hombres, esta palabra específica con este término debe ser tomada literalmente. Cuando dice hombres es que realmente eran personas hombres. Y esto lo puedes comparar con Mateo 14:21 y con Marcos 8:9. Porque habla como representantes de cabeza de casa. ¿Me explico? En otro capítulo, Lucas menciona que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres, según 5:14. Según, hermanos, una estimación, 20,000 cristianos vivían en Jerusalén antes de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Vemos entonces que a la iglesia sigue creciendo y que Cristo vive en medio de su pueblo. Lucas no está interesado en los detalles relacionados con los apóstoles en la prisión, ni con el paradero del mendigo al que ellos sanaron. Describe el juicio que tiene lugar al día siguiente, cuando los saduceos y la familia del sumo sacerdote son reunidos en el Sanedrín. Versículo 5. Y al día siguiente, dice, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hermanos, al día siguiente, dice la Biblia, como en el caso de Jesús, el cuerpo gobernante llamado el Sanedrín apresuradamente se reúne para el juicio. Por ley, el Sanedrín se reunía en el periodo entre los sacrificios de la mañana y los de la tarde. Debido a que los apóstoles fueron arrestados al final de la tarde, el juicio es pospuesto hasta el día siguiente.
Acorde con ello, al día siguiente, este cuerpo se constituyó en la Corte Suprema de Israel. Estaba constituida por los gobernantes que estaban investidos de autoridad, los ancianos que proveían consejo y los maestros de la ley que formulaban la doctrina. El Sanedrín, hermanos, no podía aplicar la pena capital, excepto en los casos en que un gentil entraba en el atrio interior del templo. Un elemento indicador de la autoridad del Sanedrín lo constituye una inscripción que data de los tiempos de Cristo. Decía: ningún gentil podrá entrar hasta la baranda alrededor del santuario, ni a la parte interior de ella. Quien quiera que sea sorprendido quedará expuesto a ser castigado con la pena de muerte. Las muertes de Esteban, hermanos, en 7:58 de este libro, y de Santiago, el hermano de Jesús, no son normativas. Por lo tanto, los apóstoles podrían ser juzgados, pero no podían ser ejecutados. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Voy rápido? ¿Vamos bien? Gobernantes, ancianos y escribas. La membresía, hermanos, del Sanedrín, ya dijimos, incluía alrededor entre 70 y 71 personas, un número establecido después de la corta mosaica de los 70, y esto lo podemos ver en números 11, 16 y 17. Se los leo. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel. Estoy en números 11, 16 y 17. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aunque los ancianos, hermanos, eran respetados por sus consejos, y los maestros por su conocimiento de la ley de Moisés, los líderes de este cuerpo gobernante eran los saduceos, con el sumo sacerdote sirviendo como presidente y el miembro número 71. En el juicio a Jesús, Caifás era el jefe del Sanedrín, y en el juicio a Pablo presidía el sumo sacerdote Ananías, según Hechos 23, versículo 2. En el juicio a Pedro y Juan, el sumo sacerdote y los miembros de su familia eran figuras prominentes. Ellos, hermanos, se reunieron en Jerusalén. Se supone que el sumo sacerdote convocó al Sanedrín, llamándolos para reunirse, y que se reunieran obviamente todos estos miembros. Esto se pudo hacer sin dificultad. ¿Por qué? Porque todos vivían en Jerusalén, donde se efectuaba esta reunión. Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Según los evangelios, Caifás era el sumo sacerdote, según Mateo 26:3 y versículo 57. Anás, hermanos, sin embargo, había fungido como sumo sacerdote por cerca de una década, pero había sido depuesto por el emperador romano Valerio. Anás era una persona de mucha influencia que pertenecía al partido de los saduceos y fue renuente a ceder autoridad. Sin embargo, se aseguró que miembros de su familia continuaran sucediéndole, lo que le permitió extender su poder y al mismo tiempo conservar su título de sumo sacerdote. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás y su nieto, fueron sumos sacerdotes en intervalos sucesivos. De esta manera, la familia de Anás mantuvo y consolidó su poder en el Sanedrín. En el año 15 después de Cristo, su hijo Eleazar le sucedió en el cargo de sumo sacerdote, donde permaneció por 3 años. Su yerno Caifás ejerció el cargo por 18 años, según 18 al 36 después de Cristo. Después de él vino otro hijo, Juan o Jonatán, a quien le siguió Alejandro, del que está hablando en este versículo. Desafortunadamente no se sabe nada más acerca de Juan y Alejandro.
y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Quizá el término, hermanos, familia de los sumos sacerdotes, no debería ser restringida a la familia de Anás, sino que debería incluir a influyentes familiares sacerdotales cuyos miembros llenaron puestos de liderazgo en el servicio del templo y en el servicio en el Sanedrín. La información de Lucas acerca de la presencia de la familia del sumo sacerdote en la reunión del Sanedrín indica que la oposición a los apóstoles vino principalmente, escúchenlo bien, hermanos, de los saduceos. Dice el versículo 7, y poniéndoles en medio, les empezaron a preguntar, ¿con qué potestad o en qué nombre hacen esto? Pedro y Juan, hermanos, fueron llevados por los guardias del templo hasta el lugar donde se reunían el Sanedrín. No se sabe si el hombre que había sido sanado pasó la noche con los apóstoles en la cárcel, pero según Lucas, versículo 10 al 14, estaba junto a los apóstoles durante el juicio. Pusieron a los tres en el centro de un semicírculo, lo explicamos. Este semicírculo estaba de asientos elevados que eran ocupados por los miembros del Sanedrín. Los asientos estaban distribuidos de tal manera, gracias a la posición semicircular, los integrantes del tribunal podían verse unos a otros. Ellos estaban sentados, ¿están conmigo en este paisaje imaginativo? Ellos estaban sentados, pero los acusados tenían que permanecer de pie, enfrentando a los gobernantes de la nación, quienes desde sus asientos los miraban hacia abajo. Solo unas pocas semanas antes, el Sanedrín se había reunido en casa de Anás para llevar a cabo el juicio de Caifás. Para llevar a cabo el juicio de Jesús, teniendo a Caifás como el oficial presidente del tribunal. Los líderes en el Sanedrín habían tratado de librarse de Jesús de Nazaret mediante el expediente de crucificarle, pero el nombre de Jesús, hermanos, reapareció cuando sus discípulos lo usaron en la sanidad del paralítico. Los líderes rehusaron reconocer a Jesús y en cambio preguntaron, ¿por cuál poder o en cuál nombre los apóstoles habían llevado a cabo este milagro de sanidad? Dice Mateo 21-23, no lo busques. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esta pregunta se la hicieron a Jesús. A los apóstoles se les habla como si con la complicidad del paralítico, ellos, más que hubieran sanado, o hubiera habido un milagro, habían cometido un crimen. El tribunal estaba tratando de conocer los hechos del caso, aun cuando los hayan recibido ya por parte de otras personas. Ellos quieren conocer la fuente de poder de los apóstoles para realizar milagros, incluso el nombre de la persona que invistió a los apóstoles con este poder. Ahora, nótese aquí, hermanos, que ellos no cuestionan a los apóstoles su derecho de enseñar en público. Tampoco preguntan acerca de la doctrina de la resurrección, lo que podría ser demasiado riesgoso en presencia de los fariseos, quienes defendían esta enseñanza. Lo que ellos quieren saber es de quién aquellos pescadores galileos recibieron el poder para realizar milagros. Entonces Pedro, en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en su presencia sano.
Pedro, hermanos, se levanta lleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Pedro y otros recibieron, recordamos esto, el Espíritu Santo, ¿sí o no? El que continúa con ellos. Con todo, en ocasiones especiales, el Espíritu capacitaba a los apóstoles para hablar valientemente, porque Jesús había dicho esto a sus apóstoles en Mateo 10, 19 al 20. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que me habla en vosotros. Pedro, hermanos, experimentó el cumplimiento de las palabras de Jesús cuando se para ante el Sanedrín, gobernantes y ancianos del pueblo, dice. Aun cuando Lucas dice que el grupo estaba formado por gobernantes, ancianos y maestros de la ley, Pedro se dirige exclusivamente a los gobernantes y a los ancianos, y no a los gobernantes de la ley. Aparentemente, eran solo estos dos grupos los que ejercían el liderazgo y formulaban las preguntas. Y Pedro dice: si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera éste haya sido sanado. Hábilmente, hermanos, Pedro cambia el juicio de una posible investigación criminal a una interrogación acerca de un acto de misericordia. El verbo interrogar significa que Pedro considera el juicio como una investigación y entonces lo pone en una forma positiva. Si hoy se nos interroga, dice, significa, hermanos, que esta investigación es un hecho que ocurre exactamente en el mismo momento. Además, también indica que Pedro está en total control de la situación. Les dice que él y Juan han hecho una buena obra, lo que implica que nadie puede acusarlos por ayudar a un hombre que ha sido paralítico desde su nacimiento. Y pregunta: ¿de qué manera haya sido sanado? En el griego el verbo sanar también puede traducirse por salvar. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este mismo verbo es el que habla en este versículo, Hechos 4, versículo 12. ¿Están conmigo? En el caso del paralítico, la sanidad física, hermanos, es obvia. Lo sabemos porque mediante su fe en Jesús también alcanzó la salvación. La sanidad y la salvación. ¿Hasta ahí están conmigo? Pedro se da cuenta que los miembros del Sanedrín están interesados en la forma en que se realizó el milagro de sanidad. En respuesta a sus preguntas, le da una respuesta directa y habla de la fuente del poder de sanidad y del nombre en el cual él y Juan llevaron a cabo el milagro, sin temor. A los mismos jueces que condenaron a Jesús y lo entregaron a Poncio Pilato, Pedro les habla francamente, diciéndoles que el hombre fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra nombre apunta a la completa revelación con respecto a Jesús. Dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. La frase, hermanos, sea notorio, es similar a la orden como: pongan atención a mis palabras. Es exactamente, sea notorio, es decirles, pongan atención a lo que les voy a decir. De esta manera, Pedro amplía su auditorio para incluir el Sanedrín y a toda la nación israelita. Una vez más y hábilmente cambia el enfoque de la interrogación del paralítico, que había sido sanado por Jesús, quien Dios mismo lo había sanado. En el nombre de Jesucristo debe ser dado a conocer a toda persona en Israel. Dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nótese que Pedro, hermanos, pronuncia las mismas palabras que usó cuando sanó al paralítico en la puerta llamada La Hermosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te digo que te levantes. ¿Recordamos esto? Capítulo 3, versículo 6 del libro de Hechos. Él se da cuenta que aunque el nombre de Jesús resulta ofensivo para los gobernantes y ancianos que lo habían condenado,
De todos modos, fueron ellos quienes planteaban la pregunta acerca de la forma en la cual los apóstoles sanaron al paralítico. Entonces lo que hace es, les da una respuesta honesta y sencilla, pero ellos no pueden entender que Jesús, muerto en una cruz, tiene poder para realizar un indiscutible milagro de sanidad. Pero este es, hermanos, precisamente el punto que Pedro trata de enfatizar. Deliberadamente Pedro usa el doble nombre para señalar la vida terrenal de Jesús y la divina misión de Cristo, el Mesías. Para hacer completa la identificación, agrega el lugar de los residentes, agrega el lugar residente de Jesús, por el cual fue conocido. Y les dice, Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. En sus sermones y sus discursos, en forma imperturbable, Pedro repite a su audiencia israelita la misma cosa. Entonces Pedro se levanta y les dice, ustedes crucificaron a Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro le echa la culpa de la muerte de Jesús a los del Sanedrín. Sin embargo, él no se queda en la ofensa en contra de Jesús de condenar a muerte a un inocente que había sido clavado en una cruz, sino que va más allá, hasta la resurrección de la vida del Hijo de Dios. El mensaje, hermanos, de la resurrección es fundamental en la predicación apostólica. Y aquí Pedro lo proclama ante la Corte Suprema de Israel. Por el poder de Jesús de este nombre, por el poder de Jesús, este hombre está en su presencia sano. Se puede, hermanos, podremos nosotros imaginar a Pedro apuntando directamente al hombre mendigo, quien es un testimonio vivo del poder de Jesús, y diciéndole, a este que ustedes ven, en el nombre de Jesús ha sido sanado. Desde que los milagros que Jesús hizo durante su ministerio son bien conocidos a través de todo Israel. Los miembros del Sanedrín no pueden negar la obra continua del Jesús resucitado. Cuando Jesús se levantó de la tumba, el jefe de los sacerdotes sobornó a los soldados de la guardia para que dijeran, sus discípulos vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos, según Mateo 28, versículo 13. Pero su engaño no se puede comparar con el glorioso, hermanos, poder de Jesús demostrado en la sanidad del paralítico. Dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como en todos sus discursos, hermanos, Pedro pasa su mensaje en pasajes tomados del Antiguo Testamento. Entonces aquí Pedro lo que hace es citar un salmo muy conocido, cantado por los peregrinos en sus vidas a Jerusalén, para participar en las fiestas religiosas. Y él lo que les hace es hacer audible este salmo, 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Con esta cita, 118, versículo 22 de Salmos, Pedro recuerda a los principales sacerdotes y a los fariseos las palabras que les había dicho Jesús la última semana de su ministerio. Jesús citó el Salmo 118, 22 y 23 y les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aplicó las palabras de este salmo a sus oyentes, diciéndoles, Mateo 21, 43 y 44, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando Jesús, hermanos, pronunció estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que se estaba dirigiendo a ellos. Ahora Pedro les dice exactamente el mismo comentario. Los miembros del Sanedrín son los edificadores espirituales de la casa de Dios, por el cual
ellos tienen que escoger las mismas piedras. Escúchalo bien. El cuerpo del Sanedrín es el gobierno judaico que enseñaba la religión a la iglesia. Esto puedes entenderlo porque cuando Nicodemo llega de noche, en Juan 3:1 al 7 o hasta el 16, le dice, llega Nicodemo de noche y le dice a Jesús, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que haces si no fuera enviado de Dios. Nicodemo, siendo una principal piedra del Sanedrín, siendo maestro del Sanedrín, y le dice, dime cómo puedo heredar la vida eterna. Y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo siendo viejo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Dijo, no, Nicodemo, porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, un miembro principal entre el Sanedrín, se le funde el fusible cuando le dice que necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. El hecho de que tú aceptes a Jesucristo como el Señor de tu vida y entre a tu corazón, no te va a dar la salvación. Esto no es suficiente. Si así fuera de simple, ¿para qué venimos a la iglesia? Decimos las palabras mágicas y nos vamos, tenemos la salvación asegurada. Lo único que te puede dar la salvación es la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Mientras tú te empapes y te empapes y te empapes de palabra de Dios y te llenes de palabra de Dios, esto va a ejercitar tu fe y te va a permitir nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, aunque tengas 50 años viviendo en una iglesia cristiana, todavía estás directo al infierno. Es por esta razón que este gobernante del Sanedrín, Nicodemo, cuando se presenta ante Jesús de noche, obviamente escondido de todo el cuerpo del Sanedrín, estaba oculto, se presenta, más adelante lo vas a ver, que este Nicodemo es salvo. Es sincero, estaba sinceramente equivocado, pero él decide una noche ir y visitar al dador de la vida y le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Si tú, hermano, no eres regenerado por el Espíritu Santo, aunque tengas 30 años viviendo en la iglesia, te vas a morir. Estos, hermano, los miembros del Sanedrín, son los edificadores espirituales de la casa de Dios, por el cual ellos tienen que escoger las piedras. Rechazan una de las piedras a la que consideran no apta, pero Dios, quien es el arquitecto, toma esta misma piedra y la hace la piedra del ángulo del edificio. La cita de este salmo es una gráfica ilustración de Jesucristo, quien, tal como Pedro lo dice en su epístola, es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esto dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 y versículos 6 al 8. Los miembros, hermanos, del Sanedrín deben aceptar que ellos son los edificadores espirituales de la casa de Dios, de la cual Dios ha hecho a Jesucristo la piedra angular. No pueden librarse del nombre de Jesús, nombre que está enredado, vinculado con el Israel espiritual. Jesús ha cumplido la cita del Salmo que lo presenta como la piedra angular. Salmo 118, versículo 22. En consecuencia, los sanedristas no pueden esquivar el poder y el nombre de Jesucristo. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Observemos, hermanos, lo siguiente. Se proclama salvación. En ningún otro, dice Hechos, hay salvación. Este versículo está entre los más conocidos y apreciados en Hechos. Pedro, entonces, apela a su audiencia
inmediata, pero al mismo tiempo, escúchalo bien, se dirige a todo el pueblo que busca salvación. Se dirige a hombres eruditos e influyentes del Sanedrín, cuyo trabajo consiste en mostrar al pueblo de Israel el camino de la salvación. ¿Puedes entender, hermano, el concepto y el corazón y las emociones en este momento del concilio del Sanedrín cuando Pedro está citando el Antiguo Testamento de una manera ordenada, con una forma con denuedo, y el cuerpo del Sanedrín está ahí, y Pedro les está hablando, un hombre dicharachero, un hombre que viene del vulgo, un hombre que viene del barrio, un hombre de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. En este momento, las emociones del cuerpo del Sanedrín se encuentran confundidas. Lo que hacían ellos es decirles que realicen obras que quizá les alcanzaría para la salvación. Cosa que hoy en día, hermanos, escúchalo bien, si nosotros nos volvimos a la iglesia tradicional, podemos apuntalar con el dedo y nos estaríamos olvidando de quienes entraron aquí, salieron de aquí y hoy te dicen exactamente lo mismo. Para que alcances la salvación necesitas hacer obras. Y la salvación no se obtiene mediante obras. Las obras son la consecuencia de que tú ya eres salvo. La salvación es un regalo inmerecido, porque somos salvos por gracia. No es un don de nosotros, es un regalo de parte de Dios que no merecemos, pero Dios te lo regala. Tú lo obtienes, vienes a la iglesia, escuchas palabra, tu fe se sigue acrecentando, naces de nuevo, entonces tienes la salvación. Es un regalo. Entonces lo que hacen este grupo de Sanedrín es que le dicen a la gente que necesitan hacer obras. Este cuerpo está lleno, sobresaturado de obras y obras y obras, a los cuales Jesús se acerca y les dice, ustedes por fuera están limpios, pero por dentro apestan a muertos. Dios, hermanos, puede ver el corazón como una resonancia magnética. En tu corazón están escondidos todo lo que tú eres. Es cuestión de tiempo para que esto que tú tienes se observe. Pero ahí está. Una vez que tú identificas tu pecado, en lo que tú estás desagradando a Dios, en ese momento tú tienes que sacarlo y ponerlo debajo de los pies de Cristo, porque tarde o temprano tus pensamientos que fueron metidos en tu mente descendieron hasta el corazón, hicieron fruto y lo estás teniendo. Tarde o temprano, si tú no lo sacas, estos pecados van a ser vistos. Esto exactamente, hermanos, es lo que estaba pasando en este concilio. Les dice Pedro, es que ustedes lo que hacen es que por medio de que hagan obras, alcancen la salvación. Escucha esto, la iglesia tradicional es lo que enseña, pero hay gente que salió de aquí y que está enseñando lo mismo. Pedro dijo, Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu y ahora terminaron en la carne. Así hay. Entonces no necesitamos salirnos de casa para observar. Aquí dentro, hermanos, están metidos y han salido. Pedro, en cambio, predica que la salvación, hermanos, se puede obtener única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo. La salvación que él predica comprende no solo la sanidad física, sino también la sanidad y la salvación espiritual. Yo pregunto una cosa. Imagínate que alguien está enfermo y necesita ser sanado. Yo creo que no hay una persona que esté enferma y no quiera ser sanada. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que sea sanado o que sea salvado? Y si tienes la oportunidad de ser sanado y ser salvado, ¿por qué escoger mejor ser sanado y después alejarte como los 10 leprosos y regresar? Y Jesús te pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, hermanos, se mueve en este contexto para atraer gente. Y la pregunta es, ¿y dónde están? Una vez que fueron sanados, ¿en dónde están? ¿Por qué? Porque no se les enseñó palabra. Y nos volvemos a la parábola del rico y el Lázaro. Señor, manda a Abraham.
manda a Moisés, manda a todo el ejército que ocupaste. Eso no es, hermanos. A Moisés y a los profetas tienen, Jesús dijo. Lo que nosotros debemos leer, hermanos, es palabra de Dios. La evidencia de la salvación física, hermanos, está ahí, a la vista, en la persona del hombre que había sido un paralítico porque creyó por fe y fue sanado. Pero ellos deben entender que el bienestar espiritual incluye el perdón de los pecados y una relación restaurada con el Hijo de Dios. Nadie en el grupo ante Pedro es capaz de señalar a una persona que pueda conceder la salvación, porque cada uno de ellos, de este grupo oyente, necesita la salvación. Por lo tanto, ellos deben darse cuenta que pueden llegar a tener paz con Dios solamente a través de Jesucristo, el nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Jesús, hermanos, revela la misión de Salvador, porque el nombre significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Es decir, Él sana al pueblo físicamente de los efectos del pecado, pero más que eso, quita el pecado mismo de tal manera que las personas pueden enfrentar el juicio de Dios como si nunca hubieran pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Jesús lo hace, hermanos, espiritualmente completos al restaurarles en una verdadera relación con Dios el Padre. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Solo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión por los pecados. Todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Pedro recurre no a una exageración, sino a un lenguaje descriptivo cuando dice que debajo del cielo no hay otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. En ninguna parte del mundo podría el hombre encontrar otro nombre, es decir, o a otra persona que ofrezca la salvación que Jesús provee. Las religiones, hermanos, fallan porque ofrecen salvación por medio de obras y no por gracia. Escúchalo bien. No hay nadie, ni habrá jamás, ni Pedro, ni Pablo, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno, con sus obras hubiera podido ser salvo. Es necesario que un inocente muera por el pecado de un pecador. Desde el principio de la creación, Dios estableció en el Edén, cuando Adán y Eva caen, que forzosamente un inocente debía morir para expiación de los pecados. Y cuando Adán y Eva se cubren de hojas de higuera, Dios les dice, no es así. Y lo que hace es matar un cordero y les imputa a ellos unas vestiduras de pieles de animales. Ellos forzosamente vieron el sacrificio y la sangre derramada, y esto era la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento hasta que Cristo apareciera en escena. ¿Me estoy explicando? El nombre de Jesús ha sido dado a los hombres por el propio Dios para mostrar que la salvación tiene su origen precisamente en Él. Salvación para el creyente, ningún otro nombre en que podamos ser salvos. El texto en el griego es específico, hermanos. No dice que nosotros podamos ser salvos, porque entonces indicaría que el hombre tiene la habilidad inherente de alcanzar la salvación. No dice que tenemos permiso de ser salvos, porque entonces la cláusula sugeriría incertidumbre. El texto es categórico, dice, en que debamos ser salvos. La palabra debamos revela una divina necesidad establecida por Dios de acuerdo a su plan y su decreto. ¿Para qué? Para salvarnos a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Además, esta palabra, hermanos, significa que el hombre está bajo obligación moral de responder al llamado de creer en Jesucristo y así ganar la salvación. Escúchalo bien, delante de Dios todos los hombres, hablo en hombres, mujeres, todos niños tienen que pasar su proceso. El hecho de que tú tengas un hijo que ha nacido en un hogar
en una cuna cristiana, podríamos decirle que tiene ventajas. La pregunta es, ¿hasta qué cierto punto tiene ventajas? ¿De qué sirve que tú conozcas la palabra del Evangelio y tú tengas a tus hijos desde pequeños y no les enseñas? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Tiene sus ventajas porque tienes el conocimiento y tienes la oportunidad de llevar a tus hijos al cielo. Pero ¿y si no lo haces? ¿Qué pasa? Todos somos agentes morales. Tarde o temprano nosotros en esta tierra o en el juicio del gran trono blanco, nosotros vamos a estar delante de Cristo y en ese momento nosotros vamos a argumentar por qué estamos ahí. Si nosotros tenemos tiempo aquí, ¿qué es la iglesia, hermanos? Déjate digo. La iglesia es un lugar en donde la gente debe ser restaurada. Si la gente se permite ser restaurada. Si la gente no permite ser restaurada, no tiene ningún sentido que vayas a una iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar después de aquí en el gran trono blanco, dice Apocalipsis, en donde entonces, como no fuiste juzgado, porque la Biblia enseña que el juez por su propia casa comienza. Esta es la casa de Dios y este es el lugar donde la iglesia es enjuiciada y es restaurada. Y comienza el trato con Dios. ¿Quieres ser restaurado? Este es el lugar. ¿No quieres ser restaurado? No tiene ningún sentido que vengas a la iglesia. Un hombre, una mujer, todos somos agentes morales y todos forzosamente tenemos que presentarnos para responder al llamado de creer en Jesucristo y así obtener la salvación. Él no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la salvación sino a través del Hijo de Dios. En su discurso ante el Sanedrín, Pedro, hermanos, demuestra que él está en total dominio de la situación. Habla sin agitarse y abiertamente insta a los miembros de la corte a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Su auditorio en este momento está pasmado y nadie quiere hacer más preguntas. Dice el versículo 13, cuando veían el valor de Pedro y de Juan y sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pregunta, hermanos. Estamos en tiempo y me quedan 15 minutos. ¿Quieren aguantar 15 minutos o se quieren ir? Pregunta. ¿Continuamos o se van? Continuamos. Gracias. Cuando veían el valor de Pedro y de Juan y sabían que eran hombres y sin letras del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Dice el versículo 13. Entonces ellos, el cuerpo del Sanedrín y todos los que estaban ahí, al percibir, cuando veían el valor de Pedro y de Juan, los gobernantes continúan hechizados por la valentía de Pedro y de Juan, quienes abriendo sus bocas, ellos exponen la verdad osada y francamente. Ellos no podían darse cuenta, sin embargo, que el Espíritu Santo daba habilidad y valentía a los apóstoles para hablar. Aquí hay algo de extraño en esta realidad. ¿Cómo era posible, escúchalo bien, hermanos, que unos pecadores comunes y ordinarios de Galilea dirigieran tan acabado discurso ante los miembros de la Corte Suprema? Estaban ellos ante profesionistas, los más letrados del gobierno judaico. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado? Porque el Espíritu Santo habita en ti. Entonces cuando tú estás predicando el Evangelio, hablas con denuedo y dices, yo no sabía que sabía tanto. Dale gracias siempre a Dios y no te quedes en ningún momento con su gloria. Hermanos, Pedro y Juan citaban y aplicaban las Escrituras, predicaban con toda elocuencia y todo eso sin haber recibido ningún tipo de educación teológica formal de parte de reconocidos maestros. Su acento galileo y su apariencia sin duda revelaban a Pedro y a Juan como miembros de la clase iletrada. Esto no significa, sin embargo, que no hayan sabido leer ni escribir. ¿Por qué? Porque se había demostrado por sus escritos, sin embargo, no tenían una educación teológica formal. Los líderes, sabiendo que eran no hombres sin letras y del vulgo,
ellos comienzan a ver una actitud de asombramiento, digámoslo así. Se maravillan y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Los miembros de la corte empezaron a ver semejanza entre Jesús y este par de apóstoles. Los maestros judíos, muchos de los cuales pertenecían al Sanedrín, se habían maravillado cuando Jesús enseñó abiertamente en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Se habían preguntado cómo adquirió este tanto conocimiento sin haber estudiado. Esto lo puedes ver en Juan, capítulo 7, versículo 15. Además, Pedro y otros de los discípulos de Jesús habían estado en el juicio contra Jesús en el patio del sumo sacerdote, y el otro discípulo era conocido como el sumo sacerdote. Dice Juan 18:16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El sumo sacerdote, hermanos, y los otros miembros de la corte estaban atónitos y vieron la obvia relación entre Jesús y sus discípulos. Dice Mateo 26:71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Dice Lucas 22:56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Escúchalo bien, hermano. El iletrado, Jesús, experto en exponer las Escrituras, había adiestrado a sus discípulos para que continuaran la obra ininterrumpida por su prematura muerte. ¿Están conmigo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Los del Sanedrín habían sacado a Jesús de la tierra crucificándole, pero ahora se enfrentaban a voceros de Jesús, quienes poseían el mismo valor que había demostrado su maestro. Además, aunque los miembros de la corte evitaron usar el nombre de Jesús durante el juicio, ahora tuvieron que reconocer a Jesús por sus discípulos. Por eso dirigieron toda su rabia contra Pedro y Juan. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los miembros del Sanedrín, hermanos, no pudieron hacer nada, porque ante ellos estaba la evidencia incontrastable del mendigo sanado. El hombre estaba junto a los apóstoles como una prueba viviente del milagro de sanidad que había tenido lugar en el templo el día anterior. Los miembros del Sanedrín estaban perplejos porque en realidad no tenían un caso. Se daban cuenta que Pedro había volcado el juicio en una indagación acerca de un hombre que había sido sanado. Los acusadores no tenían nada que decir. Jesús había cumplido su promesa hecha a sus discípulos en Lucas 21:15, porque les daré palabras y sabiduría que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Cuando les ordenaron salir del concilio y conferenciaban entre sí y decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro sea notable ha sido hecho por ellos, es obvio a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. La corte, hermanos, en este momento se siente desorientada y necesita un tiempo para reflexionar. Por lo tanto, se sugiere un receso para consultar. El oficial, entonces, ¿qué es lo que hace? Ordena a los apóstoles y al mendigo salir del recinto. Y viene una pregunta, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? No sabían qué hacer, discutían entre sí, deberían soltar a los presos o aplicarles alguna solución. Para ellos soltarlos significaba perder prestigio. Por otro lado, castigarles por realizar un milagro significaría correr el riesgo de despertar la furia del pueblo, porque de cierto, señal manifiesta, decían, ha sido hecha por los apóstoles. Es obvio a todos los que moran en Jerusalén. Como resultado de este milagro, hermanos, y la predicación de Pedro, la iglesia cristiana aumentó en Jerusalén a 5,000 hombres. Versículo 17. Sin embargo, para impedir que esto se extendiera más entre el pueblo, amenazamos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Cuando les llamaron, les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Versículo 21. Y cuando les había amenazado más, les soltaron y no hallaron y no hablaban ninguna base en que castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, porque el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, los jueces en el Sanedrín no pueden contradecir los argumentos de los apóstoles, por lo que rechazan el caso sin absolver a Pedro y a Juan. Ellos rehúsan hacer caso a las palabras de los apóstoles y en lugar de eso profieren sordas amenazas en su contra. Se dan cuenta entonces que los apóstoles han ganado la batalla al imponer su decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Los jueces no han podido urdir ningún caso en que pudiera dar como resultado detener su trabajo. Tienen miedo del furor del pueblo de Jerusalén, que mientras tanto alababan a Dios por el milagro que ha ocurrido en medio de ellos. El pecado, hermanos, escúchenlo, tiene efectos enceguecedores en el juicio del hombre, lo cual es evidente en las palabras y en los hechos del Sanedrín. Los apóstoles desafían a sus jueces a examinar el veredicto en la presencia de Dios, porque ellos son responsables ante Él. Entonces, desde adentro de la corte, tanto como desde afuera de ella, los jueces reciben el consejo de mirar a Dios, pero ellos, ciegos por el pecado, rechazan la exhortación y prefieren continuar viviendo en oscuridad. Vieron la luz, no les gustó la luz, decidieron vivir en oscuridad y su pecado los guía al infierno. El énfasis, hermanos, en este pasaje no está ni en los apóstoles ni en el Sanedrín, sino en Dios. Dios es quien desea la obediencia y recibe con agrado las alabanzas de los hombres. Por consiguiente, la alabanza, hermanos, no es porque los apóstoles hablan con toda valentía a los 71 miembros del Sanedrín. Es cierto que ellos ganan el pleito en los tribunales y por eso recuperan su libertad. Pero la alabanza siempre pertenece a Dios. Él ha enviado su Espíritu Santo y ha hecho que la gente se regocije por lo que ha sucedido. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias y te damos siempre toda la gloria. Porque tú eres Rey de Reyes, Dios. Eres soberano. Eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres el que nos sostiene con la diestra de tu poder. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra y tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que haces en nosotros con tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte este tiempo y te bendecimos, Dios. Gracias por lo que tu palabra está haciendo en nuestros corazones, Dios. Muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, que ha estado en esta reunión y los que no vinieron. Te pedimos que tú les guardes, que tú les bendigas en donde quiera que ellos estén, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas.